Bueno, entonces hoy, Es de agua y pequeñas moléculas, ¿cierto? hoy es pequeñas moléculas. ¿Sí? Eh, yo creo que la forma más fácil de empezar a hablar de pequeñas moléculas es hablar a partir de la molécula de agua. ¿Sí? La molécula de agua, pues ustedes saben, es una molécula, en realidad es la unión de varios átomos. ¿Sí? Entonces tenemos la molécula del agua, que viene así. Aquí hay un ángulo, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿De cuánto era? De 104,5. 104.5. ¿Sí? Y por este ángulo se forman, unas propiedades, ¿sí? Que tiene la molécula de agua. A ver, la molécula de agua como tal no tiene todas las propiedades, porque, o sea, esta molécula, una sola molécula de agua no te va a poder mojar, por ejemplo, ¿sí? No te va a poder hidratar. Pero cuando tú ya la unes con otras moléculas de agua, ¿sí? Ya lo puedes hacer. Y gracias a que aquí esto tiene una carga positiva, ¿sí? Y esto tiene una carga negativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces esto hace que haya la posibilidad de, gracias a esta carga positiva, generar enlaces con otras cosas. ¿Sí? Como por ejemplo, enlaces de tipo puentes de hidrógeno. ¿Sí? Hay algunos tipos de enlaces, ¿sí? Que son muy débiles, son los 4 enlaces principales que se encuentran en la naturaleza, que son débiles, pero cuando suman, se vuelven muy fuertes precisamente por la potenciación que sufren cuando se unen con otros. ¿Se acuerdan cuáles son? Serían las de Van der, las de... Las fuerzas de Van der Waals. Van der Waals, sí. Esto es. Ajá. Que son dipolo-dipolo, Ajá. dipolo-ion, Sí. dipolo espontáneo y dipolo inducido. No, instantáneo e inducido. Y después... Estás blanco. Blanco. Bien. Falta uno. Tenés los puentes de hidrógeno. Esos, claro. Enlace covalento, ¿no? Ajá. Las dipolo. Y que aquí ya tienes las variaciones que tú puedes nombrar. ¿Sí? A ver, no son. Luego también tú tenías en cuenta, por ejemplo, otras que no son realmente enlaces. Las interacciones Correcto. hidrófobas. Dentro de las débiles están esas tres de arriba, ¿cierto? Sí. Y las dipolo-dipolo con sus variaciones, pues. Exactamente. Ok. Las interacciones hidrófobas no son realmente enlaces, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes acá un lago de agua, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo era la configuración, cómo se ve un adipocito? Sí. Sí, con un... En forma de un anillo de sello, ¿no? Anillo de sello por el sello del rey. Bueno, y te mandan, y te mandan toda la gotita, o sea, todo esto es líquido y te mandan todo lo que es líquido acá, ¿cierto? Básicamente lo que hacen las interacciones hidrófobas es interactuar entre ellas porque están repelidas de lo que es hidrofílico. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no es que se forme una unión. No es que se forme una unión entre las como tal. moléculas hidrofóbicas. No. Sino que se agrupan en interacción por el rechazo que tienen por los demás. ¿Bien? Bueno. Y cuando tenemos el agua, ¿sí? Tenemos que el agua es una molécula polar. ¿Sí? Polar, y la polaridad está dada precisamente por esto. ¿Sí? Y esta polaridad hace que un soluto o un solvente o una sustancia cualquiera se conforme frente a esta polaridad de ciertas maneras. ¿Sí? Que puede ser, ¿verdad? Hidrófobas, ¿no? Hidrófobas. Hidrófobo que es no interactúa con el agua. ¿Sí? Lo que es hidrofílico, que interactúa con el agua. Cuando llega a interactuar con el agua, lo hace a través de los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Ahí está hablando, por ejemplo, no sé, las sales, por ejemplo, son hidrofílicas y los hidrófobos del aceite, ¿no? Exactamente. Okay. ¿Sí? De hecho, acá me puse
un machetito para irme acordando de qué es lo que vamos a hablar precisamente por eso. Entonces, y algunas que son Anfipáticos. Ajá. Anfipáticas. Anfipático significa que puede interactuar tanto con una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Tiene esa particularidad. Por ejemplo, ¿qué es hidrofílico? Los iones son hidrofílicos. ¿Sí? También los alcoholes, los carbohidratos simples, ¿sí? Los ácidos carboxílicos. Básicamente, cualquier grupo funcional que te deje por ahí algo que pueda formar un puente de hidrógeno. ¿Sí? Luego tenemos acá, ¿qué es hidrofóbico? Los lípidos, ya lo habías dicho yo. ¿Sí? Y algo que sea anfipático que pueda formar fosfolípidos. Muy bien. Que es importantísimo tener los fosfolípidos. O sea, esta propiedad de ser anfipático es lo que hace que las membranas puedan existir. ¿Sí? Porque tú tienes acá un fosfolípido, es así. ¿Sí? Tú tienes acá una parte que es hidrofóbica, que interactúa sea con el medio externo o con el interior de la célula. Y acá una parte hidrofílica que se mantiene, que nos ayuda a mantener la estructura. Y de este lado tienes una parte hidrofílica y acá la parte hidrofóbica que ya estaríamos hablando del interior de la célula. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos que se formen bicapas. ¿Sí? ¿Qué otras estructuras se acuerdan que se pueden formar por la unión de moléculas hidrofóbicas? No me están entendiendo, ¿cierto? Bueno. ¿Las membranas te refieres? No. ¿Cómo se pueden agrupar? Formando micelas. Micelas, liposomas, no. Se podían formar dos. Micelas, que era esto, ¿cierto? Ah, sí, sí recuerdo. ¿Cierto? Y aquí, o sea, ¿esto puede formar una bicapa? No. ¿Sí? Entonces, como esto no puede formar una bicapa, no favorece la presentación, la formación de una membrana, por ejemplo. Porque tú necesitas que una membrana te permita separar lo que está dentro y lo que está afuera, y acá no puedes poner nada dentro. ¿Listo? Luego tienes también las bicapas. ¿Listo? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, tener en la, no como una función vital, sino como una función más cotidiana? ¿De qué nos sirve tener algo que sea anfipático? ¿Para la selección? Ayer no es el ejemplo porque ayer comimos pizza, pero no sé, algún día que uno hace un asado, el plato queda lleno de grasa, ¿sí? Tú necesitas una sustancia que puede interactuar con esa grasa para cortarla, pero que puede interactuar con el agua para removerla. Claro, los jabones. Los jabones. ¿Sí? Y en la naturaleza, por ejemplo, el formar las sales biliares ayudan a formar emulsiones que te permitan la absorción. ¿Bien? Entonces habíamos hablado que teníamos unas sustancias que eran polares, unas sustancias que eran apolares, ¿sí? o hidrofóbicas, ¿sí? Y algunas que eran anfipáticas. Bien. Luego, entonces, ¿qué otras propiedades tiene la molécula de agua? ¿Se acuerdan? Elevado punto de ebullición. Por ejemplo, en los desiertos hace calor, ¿cierto? Nosotros por ahí no estamos tan expuestos a los desiertos, pero ustedes han visto que en las películas, en los desiertos, la gente tiene mucho frío por la noche. ¿Por qué si en el desierto hace calor? Porque la temperatura baja. ¿Pero por qué? O sea, si estuvo haciendo calor todo el día, ¿por qué baja la temperatura tanto? No sé. Porque no hay agua. Exacto.
Ah, porque actúa como Tú termorregulador. tienes la molécula, tú tienes una laguna por acá, ¿sí? No me acuerdo específicamente cómo se llama esa propiedad, pero te la voy a definir, ¿sí? Es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Este es el Calor específico. calor específico, ¿sí? Entonces, si tú tienes un cuerpo de agua que te absorba esta energía, te absorba, te va a ayudar a retener también el calor y te permite que no haya todo este montón de cambios en la temperatura. ¿Listo? También tienen que el agua pues es un muy buen solvente, ¿sí? Excepto que sean moléculas muy, muy hidrofóbicas, pero es un muy buen disolvente, ¿sí? Y también, pero estas son propias, son unas propiedades que son del componente del agua, ¿sí? Hay otras propiedades que no dependen de la estructura del agua como tal, ¿sí? Sino que dependen de la concentración y del estado de agregación. ¿Qué me está diciendo eso? Ambas cosas. ¿Concentración o el estado de agregación? Claro, o sea, ¿qué tipo de propiedades adquiere por una mayor concentración de agua o menor? Y no me acuerdo bien la definición de estado de agregación. Estado de agregación si es sólido, líquido o gaseoso. Dale, dale. Y estas son las propiedades coligativas. ¿Se acuerdan? Ujú. ¿Se acuerdan? Pero no solamente del agua, sino de una solución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué depende de la concentración de una solución? La osmolaridad, ¿no será por ahí? Sí. Sí, en realidad la osmolaridad es una medida de concentración. La presión Osmótica. osmótica. ¿Sí? También, otra, el pH. ¿Sí? Que son como de las que más nos interesa por acá. Bien. ¿Y cómo nos afecta a nosotros tener una mayor concentración o menor concentración? Vamos a hablar, por ejemplo, de un ácido, cualquiera, que sea un pH 2. ¿Sí? Este pH 2 significa que dentro de esta solución con ácido existe un montón de protones, ¿verdad? ¿Cierto? Si tengo una concentración muy elevada de protones, ¿qué pasa con el pH? Disminuye. El pH disminuye. ¿Listo? ¿Sí ven por qué? Y no depende tanto de las propiedades de la solución como tal, sino de qué tan concentrado esté. La acidez de una solución con ácido sulfúrico va a ser mucho mayor si está más concentrada que una solución que está en una concentración menor. ¿Bien? ¿Esto sí queda claro? Entonces, presión osmótica, pH son como las que más vamos a visitar. De ahí está también la disminución del punto de ebullición. Sí, pero estas dos son como las que más se tratan en la cátedra. ¿Bien? ¿De esto se acuerdan? Sí, vale. Algo. Bueno. Muy bien. Entonces, no sé si quieren que hagamos la introducción a las moléculas ahora o las vayamos haciendo cuando hablemos de biomoléculas. Les presento la molécula antes y luego la macromolécula. Sí, se preguntaría más si capaz de hacer esas. Porque si no nos vamos a extender un montón. Sí. en teoría. Sí. ¿Sí? Así que a mí particularmente se me dificulta como, no sé, las estructuras de ácidos grasos, de azúcares, Bien. aldehídos, cetonas, como que lo tengo medio ahí.
Bien, bueno, está bien. Entonces, vamos a empezar. Déjame, termino de definir esto y damos un pasito para atrás para lo de ácidos grasos y azúcares. Bueno, Y también creo que en pequeñas moléculas están los aminoácidos y ahí entraba exacto. lo Y ahí de... tenemos que hablar de la estructura Sí. switteriana y tenemos que Sí, hablar y de cómo, ahí me corchan mucho con los ejercicios de, cómo se comporta. de punto isoeléctrico. Cómo se comporta. Sí, O bueno, sea, como que lo precisamente entiendo en teoría, pero en la práctica es como... ¿cómo? por eso necesito introducir muy bien el concepto de pH, que quede muy claro y cómo se comporta para hacer esto. O sea, de hecho, este TP es también bastante teórico. Es un poco menos teórico que el de ayer, pero ya hay más ejercicios, pero sí hay cosas que sí tenemos que tener claras. Bien, entonces vamos a hablar, ya hablamos de la molécula de agua, que era la molécula más simple. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los carbohidratos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la estructura más simple de un carbohidrato? Un monosacárido. Sí. ¿Sí? Ejemplos de carbohidratos tenemos la glucosa, ¿sí? Bien, las pentosas. Sí, bueno, ahí la pequeña molécula sería el mono. Ah, no, mentiras. El carbohidrato es una pequeña El molécula. carbohidrato es una de las pequeñas moléculas. ¿Sí? Entonces tú tienes acá ¿sí? No me acuerdo bien si alguien puede. ¿El azúcar? Sí, la fórmula general Eh, en su estructura lineal, porque es CH2, COOH. sí, acá está. C6H6 o CH2. Sí, 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 igual, o sea, yo lo estoy simplificando bastante, pero a lo que me refiero es la fórmula general. Para usted reconocer un azúcar, un carbohidrato, en forma lineal, fíjense aquí, ¿sí? Y que acá va a tener este OH que es un alcohol. ¿Sí? Al tener este OH, ¿sí? Es polar. ¿Sí lo ven? Obviamente, la cadena carbonada puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Pero este es el grupo funcional. ¿Sí? ¿Del azúcar? Ajá. Hasta ahí. ¿Estamos? Del... Sí, aquí obviamente no estamos hablando de la glucosa, porque la glucosa es una exosa. Eso tiene 1, 2, 3, 4 azúcares nada más. Bien. Bueno, ¿qué más podemos decir de acá de los carbohidratos? Que algunos, los vimos ayer, ¿sí? Son energéticos. ¿Sí? Por ejemplo, la glucosa, el glucógeno, que es un polímero, ¿sí? El almidón es el carbohidrato energético de las plantas, y otros que son estructurales, como por ejemplo la celulosa, la quitina. ¿Bien? Todo eso tiene la misma estructura. No. A ver, por ejemplo, ¿te acuerdas ayer cuando yo les hice un dibujo ayer? Porque estos se unen por un enlace, anótalo, se llama enlace glucosídico. ¿Se acuerdan? Bien. Y viene O sea, para formar las cadenas. para formar las se cadenas forman por exactamente. glucosídeo. Exactamente. ¿Sí? Y este enlace, que sería así, es un enlace beta. No, este es un enlace de tipo alfa. ¿Por qué? Me lo sé de memoria. Hay una explicación química. ¿Sí? Y también pueden unirse por enlaces de tipo beta, que son así, hacen como una N.
¿Listo? Ay, es que la orientación está hacia abajo, ¿cierto? Del hidroxilo. Sí. No, El beta. el beta, mira esto. ¿Cómo está? ¿Sí? Porque aquí, obviamente, Ah, no, hacia arriba. hacia arriba, el OH está hacia arriba Claro. y este está hacia abajo. ¿Sí? Entonces, se une acá. Y acá ambos están hacia abajo y forman. Y este es un enlace de tipo beta. ¿Dónde encontramos los enlaces de tipo beta? Por ejemplo, en la celulosa. Los enlaces de celulosa son de tipo beta 1, 4. ¿Sí? ¿Dónde más? En la lactosa. ¿Sí? La lactosa es un disacárido. ¿Sí? ¿Y qué tiene? ¿Y qué monosacáridos componen la lactosa? La glucosa y la galactosa. ¿Sí? Y forman también un enlace de este tipo, beta 1,4. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son intolerantes a la lactosa? ¿Sí? La intolerancia a la lactosa es una mutación genética. No es que se ha vuelto muy común, ¿sí? No, la tolerancia a la lactosa es la mutación, que se ha vuelto muy común. Por eso los que están enfermos son los intolerantes a la lactosa. ¿Sí? Pero no es natural que nosotros tomemos leche y la soportemos. Entonces, es al revés. Los que toman lactosa serían los que están enfermos. No. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos la tolerancia a la lactosa a medida que envejecemos. ¿Por qué? Porque nosotros sí, efectivamente, somos mamíferos. Sí, eso no te lo discuto. Nadie te va a discutir eso. Es que ni un vegano siquiera. ¿Sí? Pero después de que pase la lactancia, o sea, tú ya no necesitas tomar leche. La leche ya no es un nutriente esencial para tu vida. Sí, que sea nutritiva, no te lo estoy discutiendo, pero ya no necesitas de la leche para vivir. ¿Sí? Que eso es lo que te discuten los veganos. O sea, un vegano, obvio que le va a dar leche materna. ¿Sí? Pero entonces te dicen, pero la leche de la vaca es para el ternero, no es para un ser humano. Bueno, entonces los intolerantes a la lactosa no tienen una enzima que se llama lactasa, que está en los microvellosidades de los enterocitos, que te desdoblan esto. Y como te desdobla esto, sí, lo único que uno absorbe es monosacáridos, no absorbe disacáridos. Entonces, esto se queda dentro del intestino, que dentro del intestino es en realidad afuera del cuerpo. ¿Sí? Y te genera presión osmótica. Si te genera presión osmótica, te saca líquido y te da la diarrea. ¿Bien? Lo que es necesario de acá es saber reconocer estos. Cómo se forman, cómo se comportan, saber que hay algunos que son de características que son energéticos y otros que son estructurales. Ahí también entran los glucosídicos y anuglucosídicos. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es? De todas maneras, cuando vayamos viendo en los ejercicios, si hay algo más que necesitamos explicar, obviamente lo vamos a explicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más de esto? Entonces, listo. Ahora sí, los lípidos. ¿Alguien me puede decir qué es un lípido? ¿Grasa? ¿Qué característica respecto de su peso tienen los lípidos? Es mayor que una molécula pequeña, pero no tanto para considerarse macromolécula. Ajá. Creo que es de 4500. una cosa así. No tienen alto peso molecular. ¿Sí? Bien, entonces tenemos unos lípidos que son saponificables, otros que son no saponificables, eso lo vamos a ver en el TP de lípidos particularmente. ¿Sí? Pero, fíjense en esto. Entonces, si yo tengo acá tengo una cabecita que es polar, y toda una cola hidrocarbonada que termina aquí, que es muy apolar, ¿cierto? Bien. Bien. ¿Qué pasa con los lípidos? ¿Sí? O cómo se llaman los lípidos que tienen dobles enlaces. Uno o más dobles enlaces. Insaturado. Insaturados. Y los que, por ejemplo, que no tiene ningún doble enlace. Saturados. Saturados, muy bien. Perfecto. Ahora sí, siguiente pregunta. ¿Cómo se comportan respecto de
su estado de agregación los lípidos insaturados? A temperatura ambiente van a estar en forma líquida porque al tener dobles enlaces pueden como interaccionar más y van a tener un menor punto de ebullición, me parece. Algo ¿De así. acuerdo? Sí, algo me acuerdo. Que lo de Y los subía la saturados son temperatura, los aceites y grasas, digamos. Bueno, mira, mientras que subía la temperatura creo que era más líquido y cuando era más sólido era más compacto, ¿no? exactamente, mira, entonces, Como una manteca, algo así. ¿por qué? Mira esto que está tan empaquetado, tan bonito, ¿sí? Aquí se puede establecer interacciones acá, ¿sí? Pero si yo le pongo acá un doble enlace, esto ya no me queda así, porque ya no puedo utilizar esa geometría, entonces ya me va a quedar así, por ejemplo. ¿Sí? Y me deja todo este espacio acá, ¿sí? ¿Qué hace? Que sea más fluido, ¿sí? Entonces la presencia de dobles enlaces interfiere también con el estado de solidificación de un ácido graso. Entonces tenemos que los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente están Sólidos líquidos. saturados, Sólido. ¿sí, cierto? Y los insaturados, Líquido. líquidos. Muy bien. ¿Qué pasa con la longitud también de la cadena hidrocarbonada? Entre más larga, mayor grado de compactación va a tener, Entonces ¿no? está más estable, Claro. siempre y cuando no tenga una insaturación. Si viene una insaturación, manda todo eso para el carajo, todo, o sea, deja de importar y tiene que ver mucho. Entonces, los ácidos grasos que se nomenclan de una manera, sí, que te dice, por ejemplo, que tiene la longitud de la cadena, ¿sí? Y te describe en qué carbono tiene la primera saturación, ¿sí? 9, 16, 12, 13, por ejemplo. ¿Listo? ¿Sí entienden cómo funciona esto? Sí. Entonces, mira, acá lo que te está diciendo es que este ácido graso tiene 16 carbonos en su cadena. ¿Sí? Y el 2 y el 3 1, 2, están 3, saturados. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ya? ¿Listo? Aquí puedo estar cometiendo un error, ¿sí? Porque no me acuerdo si lo mismo de aquí para acá o de acá para acá. Eso lo vamos a revisar después. Me parece que es el último, ¿no? De acá para acá, ¿cierto? Sí, sí. Entonces tú cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y ahí tiene la primera saturación. Obviamente yo no pensé bien este ejercicio porque las saturaciones son cíclicas. Es decir, generalmente las saturaciones vienen cada 3 carbonos. Por eso te digo que esto está mal pesado. O sea, esto no me va a dar acá. ¿Sí? No. Crece para acá. Yo tenía pensado eso, igual. Crece para acá. O sea, este sería el carbono 16. No de la cabeza hacia la cola. Sí. Entonces sería 16 acá. 15, 14, 13, 12. 1, ¿sí? 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. 3. No, claro, es que yo estaba pensando que cuando aparece, no sé, 18 menos, tipo 16, los puntos 18 menos 3, Exacto, eso. que ahí ya te dice, no sé, en el 15. Me confundí con que tenía que restar y comparar. ¿Bien? Sí. Igual, eso, si no lo vamos a volver a revisar, pero tengan ya este concepto, cómo es un ácido graso. Es muy difícil que lo vayan a preguntar, pero ya tenemos la idea de cómo es. Ahora me preguntaron en uno de los finales un ejercicio de un repollo, de unas cosas ahí, de que tenían tal propiedad de la cadena. Mañana si algo lo traigo, que no lo tengo acá. Ujú. Y ahí Bien. como que yo tenía claro el tema de que a mayor saturación, más sólido, que mayor insaturación pues iba a ser como mejor, pero también, no sé, me jugó y sé que ese punto lo tuve mal, pero no También hay un punto de una bacteria, que la bacteria para vivir a diferente temperatura, que tiene que modificar los lípidos de la membrana. Puede ser que sea más o menos parecido a eso. Sí, era de repollo y era de verduras, me acuerdo. Ujú. Lo que pasa es que eso me confunde demasiado. Yo, por ejemplo, no sé si me dieran la pregunta exacta, Ujú. yo voy y pienso y te la digo al tiro. Pero como te ponen repollo, gato, conejo y después te ponen una pregunta nada que ver, Sí. me enredo entero. Y te das cuenta que por ahí te preguntaban una pavada. Y te preguntaban estupidez, incluso había una pregunta que era
del lisosoma. Ujú. ¿Lisosoma o retículo, creo? No, del retículo liso, creo. ¿Cómo se almacenaba calcio en un futbolista? Que era, si era pasivo o activo si salía así, pero te la preguntaban tan enredada que al final la terminé deduciendo porque justo había visto esa clase el día anterior. Ah, bien. Pero te ponen un problema gigante para una... Y los lípidos también, reserva energética. ¿Sí? Reserva energética en los gorditos. También estructura. ¿Sí? Le da mucha rigidez a la membrana. Los lípidos también, por ejemplo, el colesterol. ¿Sí? Y también síntesis de hormonas. ¿Bien? Síntesis de hormonas, las hormonas sexuales, las hormonas de la corteza suprarrenal. ¿Listo? Acá póngame todísimo el cuidado. Vamos a hablar de proteínas, pero ¿de qué están hechas las proteínas? O bueno, vamos a hablar en realidad no de proteínas, vamos a hablar de aminoácidos. ¿Sí? De aminoácidos. Muy bien. ¿Qué son los aminoácidos? Son los monómeros de los que se compone una proteína. ¿Listo? Entonces, tenemos acá unos aminoácidos que son, les voy a escribir la fórmula general. Entonces, ¿listo? Esa es la fórmula general de un aminoácido. Miren, tiene de este lado un grupo amino y de este lado tiene un grupo carboxilo. ¿Sí? Y acá tiene una cadena R, que R es el sustituyente. ¿Eso qué significa? La longitud, ¿sí? O no, las propiedades que tenga ese aminoácido van a depender del sustituyente, porque lo de acá es igual para todo. Para todo es igual. Entonces tú puedes tener un sustituyente que tenga un grupo funcional polar, o puede tener un sustituyente que sea completamente apolar. ¿Sí? Y este sustituyente polar puede ser sin carga, puede tener una carga positiva, puede tener una carga negativa. ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Miren acá. Yo acá en este dibujo, ¿sí? Que en realidad los libros te presentan los aminoácidos así. ¿Cierto? Entonces, y acá tiene una carga positiva y una carga negativa. ¿Cierto? Pero la sumatoria de esto, ¿cuánto es? 0. 0. Está muy bien. Perfecto. ¿Listo? Ahora, si tú tienes acá, entonces, ¿qué significa? Que a pH 7, que es el pH más neutro que hay, en el cual la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de grupos hidroxilo, entonces esto no me aporta para ningún lado. ¿Cierto? Entonces, a pH 7, esto se comporta de manera neutra. Es decir, no tiene ninguna carga neta. ¿Cierto? Estoy hablando de un aminoácido polar sin carga. Ahora, si viene esta cadena R y tiene un grupo amino, ¿sí? Me modifica todo esto, porque le estoy agregando acá No, positivo. un protón, que es positivo. ¿Sí? Entonces, a pH 7, ¿cómo se comporta este aminoácido? Más 1. Óptimo. ¿Mm? Más óptimo. No, me refiero a, es un ácido, es una base, Ah, ok. Yo soy el pelino, ¿no? Y es ácido. No. es ácido. Porque mira, Se lo unió.
¿no? A pH 7, este aminoácido, este particular que tenemos acá, ¿sí? Tiene la capacidad de donar este protón. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Eso significa que su punto isoeléctrico, el punto isoeléctrico es cuando la carga neta sea 0, va a ser menor a 7. ¿Me estoy explicando? Lo vamos a ver con mayor detenimiento. Déjame que te introduzca ¿listo? Porque ahorita les estoy explicando la clasificación nada más. Pero yo también puedo tener un aminoácido que tenga un grupo carboxilo acá. ¿Sí? Entonces, miras como acá le estoy agregando una carga negativa. ¿Sí? Porque eso en realidad es esto. ¿Sí? Yo le estoy agregando una carga negativa. Si yo le agrego una carga negativa, ¿sí? Esto tiene la capacidad de aceptar este protón, un protón cualquiera. ¿Sí? Y si lo acepta, ¿cuál es la definición de las bases? Que pueden aceptar un protón. Que pueden aceptar un protón. Bien, entonces, a pH 7, nuevamente, que es el pH neutro en agua, se comporta como base, ¿cierto? Su punto isoeléctrico, es decir, donde la carga neta sea 0, ¿dónde va a estar? Sería mayor. Está del lado del... Ajá. ¿Bien? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que cuando ustedes vean un aminoácido con carga positiva, están viendo un aminoácido ácido. Y cuando vean uno con carga negativa, están viendo un aminoácido básico. ¿Listo? Luego tienen los apolares. ¿Sí? Los apolares son los que como no tienen en la cadena R nada que les permita, ¿sí? Nada que les permita donar o aceptar electrones, ¿sí? Ellos no tienen una carga directamente, o sea, no son polares. No, perdón. Donar o aceptar electrones, no, me corrijo. No pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces son apolares. Bien, ahora sí, vamos a revisar nuevamente el concepto de cómo se comportan los aminoácidos en un medio ácido o en un medio básico. ¿Listo? pH. ¿Qué es el pH? Lo tenía. ¿O qué me expresa el pH? La acidez o el... Sí, como la acidez de Ajá. la solución. Es Acidez o alcalinidad. potencial de hidrógenos. ¿Sí? Y en realidad es una medida para saber la concentración de hidrogeniones que pueda tener una solución. ¿Sí? Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, mayor grado de acidez. ¿Sí? Acidez. Así, ¿cierto? Y a menor concentración de hidrogeniones, es basicidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hay una ecuación. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan del número de Avogadro, ¿saben lo que es ese número? Es para calcular cuál es la cantidad de átomos que componen una molécula. Ese número es grandísimo, es menos 6,22 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces imagínate si yo me pongo a calcular con todo este número para todos los compuestos. Hay una función matemática que hace que estos números, que son o muy pequeñitos o muy grandes, se conviertan en manejables a simple vista para los que somos gente que no es matemática. ¿Sí? Y es el logaritmo. ¿Sí? Entonces tú, para calcular el pH, vas a agarrar en tu calculadora y pones menos el logaritmo de la concentración de lo que le quieres calcular el pH. ¿Sí? Y ahí te da una escala. ¿Sí? Pero ustedes se dan cuenta que por la función logarítmica te lleva a que estos números que se ven más grandes acá estén más cerca del 0. ¿Sí? Entonces tú tienes el punto de corte es el 7, ¿sí? Y acá
6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Y esto es ácido. Sí. Y uno diría, ¿pero por qué es ácido si es más bajito? ¿Sí? El pH, la función matemática, es más baja. Pero la concentración de lo que me está expresando esa función es mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Y para acá, hasta 14, tenemos las bases. ¿Listo? Si tú sumas, Entonces, mientras un aminoácido, por ejemplo, tiene más protones, va a ser más ácido. Mientras tenga menos protones, va a ser más básico. sí, pero recuerda que si tú metes, ahora sí, En ahora el vas grupo a ver. R, si yo meto más hidrógeno, o Sí. sea, protones, va a ser más básico aún. ¿Más? Si meto un grupo alcalino, va a ser más ácido. Si meto un grupo carboxilo, va a ser más ácido. Se más va a básico. comportar. Entonces, si el aminoácido entra en un grupo básico, 8, y el aminoácido también, es 9, por ejemplo, él puede dar. Sí. Y por ejemplo, Pero si puede entra- dar qué? a eso voy. Los protones, pues. No, o sea, si el aminoácido, por ejemplo, un medio básico 9, ponele, y el aminoácido es 8, Ujú. puede recibir ¿Pero qué recibe? un protón si es que tiene el carboxilo. Bien. Estás diciendo que el medio ¿Mm? es un medio básico. Sí, ¿Cierto? de 9, De 9, es un medio básico. Sí. Y el aminoácido es 8. 8. El punto isoeléctrico del aminoácido está en 8. ¿Sí? Bien. El aminoácido le puede donar un protón al medio. O el medio le puede donar Uno al aminoácido. 1H al aminoácido. ¿Con qué fin hacen eso? Para alcalinizar el. En realidad, esto Bastante equilibrio. es lo mismo. O sea, esto y esto son lo mismo. Estás diciendo lo mismo. ¿Sí? Y que puede donar y recibir. Claro, o sea, mira, de acá le dono protones y acá le acepto OH. Los protones que son cargas positivas y el OH que es una carga negativa. Porque esto sería que se disoció, Del hidrógeno. ¿sí? Entonces, mira, esto es una carga negativa. Bien, entonces, acá acepta este protón. Por eso tienes que ver en qué es rico el medio en que estás, ¿sí? Los medios básicos son ricos en H+, los medios ácidos en OH-, y los medios ácidos son ricos en H+. ¿Bien? Ya. Sí. ¿Laura? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, ahora sí, no se me pierdan en esto. Díctame la forma general de un aminoácido con carga positiva. Polar con carga positiva. Polar. Con carga positiva. Polar con carga positiva. Sí, ¿cómo se...? Y sería. A ver, no, yo lo googleo acá porque obviamente no me sé la fórmula. Aminoácido polar con. Carga positiva. Eso sería, podría ser un